intento hacer una transformación positiva de los conflictos en los que me enfrento cotidianamente en mi hogar, con mis vecinos, con personas de la vida cotidiana. Y recuerdo que la mejor forma de aportar a la paz es yo lograr dar testimonio de un manejo, de una transformación positiva de conflictos, tratando de entender al otro, a la otra, en qué es lo que mueve a actuar de esa manera. No es fácil, pero no es algo imposible, ¿sí? Y es algo que se construye cotidianamente, diariamente, realmente, y en de cada persona. Por eso para mí la paz está íntimamente conectada con el asunto de los conflictos, cómo los tratamos, cómo logramos una transformación positiva de los conflictos. Esta es una serie de podcast producida por la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia, financiada por la Cruz Roja Colombiana. Este contenido de audio tiene como objetivo la construcción de conocimiento, movilizados por el aprendizaje y para la reflexión. El contenido es de libre distribución y no representa una posición de la Cruz Roja Colombiana, sino la postura académica e investigativa de quienes participaron en esta serie. Desde los principios de la institución no tomamos parte, somos neutrales e imparciales. Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia presenta la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. En este episodio de la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición, presentaremos diferentes comprensiones en torno a la paz, resaltando la importancia de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el año 2016, pero sin reducir la paz a ello que sería su expresión política, pues en efecto la paz pasa por ahí, pero también por un antes y un después de los acuerdos. Para esta reflexión nos acompaña el profesor Pablo Emilio Angarita Cañas, quien es doctor en Derechos Humanos y Desarrollo. Fue profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Es docente en el doctorado en Derecho y en la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la misma universidad. También fue coordinador del Grupo de Investigación sobre Conflictos, Violencias y Seguridad Humana y cofundador e investigador del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín. Actualmente es miembro investigador del Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y quien les habla, Luisa Fernanda Pineda, analista de contextos sociales y comunitarios de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia. La paz es un asunto de todos y todas, es el tema que nos convoca hoy en la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. Profesor Pablo, en un país como Colombia, que ha sido escenario de un conflicto armado, violencia armada y otras situaciones de violencia, la paz, además de ser un anhelo y una necesidad, es una palabra de uso común en nuestros discursos. Uso que tomó relevancia durante la fase de conversaciones del proceso de paz y ahora en el marco de la implementación del acuerdo final. Profesor Pablo, ¿qué significa hablar de paz realmente? Muchas gracias por la pregunta, porque me remite a la importancia en el lenguaje académico, y desde la academia tendemos siempre a tratar de precisar el concepto de qué entendemos cuando hablamos de paz. Y este concepto, esta palabra ha sido usada desde hace mucho tiempo. Si uno se remite a textos sagrados como la Biblia, que es el referente para la civilización cristiana, ya se habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la paz, pero también se habla en los actores políticos, en los actores que van a la guerra y en el campo social.
Hoy en el mundo académico hay muchos estudios especializados, posgrados dedicados al tema de la paz, y hay muchas definiciones de la paz. Uno podría acercarse a la definición de la paz desde aquella más simple, mínima, que dice: la paz es la tranquilidad en los corazones. Como le decía Gandhi a los pesimistas que decían que eso de la paz es una utopía, que eso no existe, que ese es un cuento, que realmente nunca habrá paz en el mundo, y Gandhi decía: por lo menos que si hay paz en mí, ya logramos que hay un territorio del mundo en el que hay paz y podemos avanzar a conquistar otros territorios para que pueda extenderse esa idea de paz. Uno podría decir que hay lo que algunos llaman la paz minimalista, en contraste con la paz maximalista, ¿sí? O esa paz que aquellos identifican como el silenciamiento de las armas o de los fusiles, identifican la paz como el cese al fuego. Y para otros, por el contrario, el cese al fuego, que es muy importante, ese silenciamiento de los fusiles es el comienzo, no el final, de lo que podría ser un proceso de paz. Como para el caso colombiano, los acuerdos, por ejemplo, que se firmaron entre el grupo FARC-EP y el Estado, podría ser el comienzo para que se desate un proceso de paz, y no es la paz. Por eso son unos acuerdos apenas de cómo construir un proceso de paz que usualmente, por la experiencia histórica de muchos países, dura años, porque paces como esta es una paz entre élites, una élite de un grupo guerrillero y la élite del Estado. Y para una sociedad, para un país, lo más importante es cómo logra que todos los integrantes de la sociedad, mujeres, hombres, niños, guerreros, el comerciante, el trabajador, el ama de casa, todas las personas entiendan y se comprometan con ese proceso de paz. Solamente cuando logremos, digamos, un entendimiento, un compromiso y traducir eso en hechos, podemos hablar de que estamos realmente encausados hacia construir un país en paz. Por eso, íntimamente ligado a la paz, tanto a la paz política, como de la que estamos hablando, como a la paz social, está el concepto de la reconciliación. Sí, que ese es un tema absolutamente indispensable en materia de paz y que está a su vez ligado a algo que le antecede, que es la existencia de los conflictos. Suele confundirse conflicto con violencia, y la violencia no es sino una forma, a veces, y la peor, de tramitar un conflicto. Pero todas las sociedades y en todas las relaciones humanas interpersonales, desde las más pequeñas al interior de una relación de pareja, relaciones de vecinos, existe el conflicto. Nosotros hemos sido educados en satanizar el conflicto, en condenar el conflicto, en considerar que el conflicto es algo malo, que es algo perverso. Y la realidad es que el conflicto es inherente a las sociedades. Incluso el conflicto está igualmente en la naturaleza. Por tanto, lo que corresponde es cómo actuamos frente a esos conflictos. Y si nos hemos excedido en ese tratamiento, cómo no renunciamos a la posibilidad de comprender y reconciliar, de pedir perdón, pero un perdón que debe partir de un conocimiento que incluye como nosotros como seres sentipensantes, es decir, que no solamente sentimos, sino que también pensamos y podemos usar la razón para la reflexión y para enmendar y corregir los errores. Entonces, en esa combinación de la razón y el corazón, podemos avanzar hacia una reconciliación, que finalmente es la base para lograr una sociedad en paz. Esto puede ser visto, para algunos puede sonar como un discurso religioso. Quienes tienen fe y creencia religiosa en cualquier denominación religiosa, ese puede ser un aliciente, pero no se necesita tener una creencia religiosa para estar de acuerdo con la necesidad de que para vivir en sociedad
necesitamos tramitar adecuada y positivamente los conflictos. Por eso, una paz ya maximalista, es decir, como máximo alcance, raya en la utopía, entendiendo utopía algo deseable y posible, como diría Galeano, como aquello que nos permite caminar hacia allá, es ese horizonte que nos hace avanzar, aunque nunca lo lograremos. No se conoce en el mundo una sociedad de plena paz y armonía. Algunos dicen inclusive que sería absolutamente aburridora, pues una paz donde no hay ningún conflicto, donde todo el mundo está de acuerdo, donde no pasa nada, pero la idea es cómo en medio de esos conflictos logramos tramitarlos y transformar positivamente, porque en la medida en que hacemos eso nos estamos transformando cada uno de nosotros. Por ello no es un acto meramente bondadoso, no es un gesto de caridad, no es que se le está haciendo el favor al otro, es que también es la forma como nosotros, como seres humanos, nos dignificamos a sí mismos, en la medida en que aprendemos a respetar al otro, a la otra, a los otros. Entonces es en esa perspectiva donde nosotros también nos estamos edificando como seres humanos y por tanto estamos construyendo una sociedad en paz, digamos, en una convivencia pacífica, en esa medida, estoy repitiendo, en que hacemos una transformación positiva de los conflictos. Y aquí estamos hablando de los conflictos sociales, pero hoy en día es indispensable hablar también de la paz con la naturaleza, en tanto nosotros somos parte de esa naturaleza, ¿sí? Somos parte de este planeta e incluso de este universo, y por tanto una paz verdadera y completa debe incluir no solo con las personas, sino también con los animales, con las plantas, los ríos, con todos los seres vivos. Esa sería una paz precisamente, además de paz social, de paz política, de la paz personal, precisamente una paz ambiental, si se quiere la expresión. De acuerdo a lo que usted nos ha compartido, de acuerdo a las diferentes visiones o formas de entender la paz, desde lo social, desde lo político, desde lo ambiental, desde lo personal, que al final de cuentas terminan estando o ser unas paces entretejidas, porque todos coexistimos en un mismo espacio, bajo unas mismas dinámicas o unas dinámicas compartidas. Después de ese breve recuento, podríamos decir que los acuerdos de paz son entonces el punto inicial para la construcción de la paz en lo que tiene que ver con el carácter político, porque una de las motivaciones también para grabar esta serie de podcast ha sido escuchar de manera frecuente que las personas se preguntan por qué incluso después de la firma de los acuerdos de paz, la paz aún no ha llegado. Y es como una suerte de esperar cada día a que cesen los conflictos, cese la violencia, cese el maltrato, cesen las malas palabras. Claro, en efecto, cesen las consecuencias humanitarias que se han producido en el marco del conflicto armado y la violencia armada sobre todo, pero la realidad nos da cuenta de que es un pasado, pero también es un presente que nos atienden esas dinámicas. Entonces, los acuerdos en ese sentido son simplemente el inicio para la construcción de una paz política, ¿o qué representan esos acuerdos en relación a la paz? Tú tocas ahí un punto o varios puntos que me parece importante que los veamos. Uno es indudablemente que los acuerdos entre un grupo que ha estado haciendo la guerra y el Estado que también los ha estado enfrentando militarmente resultan indiscutiblemente de gran trascendencia para la historia de un país como Colombia,
que no tiene una guerra de 50 o 60 años como suele decirse frecuentemente, sino que desde que somos república independiente hemos estado en guerras. Otra cosa es la guerra con las FARC, es la que tiene 60 años, pero antes de que existieran las FARC hubo otras guerras en el siglo XIX, tuvimos alrededor de 20 guerras civiles por lo menos, y terminó el siglo XIX con la famosa Guerra de los 1000 días y empezó el siglo XX con esta, y así hubo una serie de sucesivas guerras. De ahí la importancia de tomar serias medidas fuertes para que hagamos transformaciones desde la forma de enfrentar las ideas políticas y las ideologías y las aspiraciones políticas por métodos que no sean apelando a la guerra con esas tragedias humanitarias que todos conocemos que hasta el día de hoy no se han podido superar. Ahora, hay un elemento que tú mencionas ahí que me parece muy importante destacar porque me encuentro hablando personas en los barrios populares en pleno proceso de paz que dice, ¿y a mí qué me da con que el gobierno llegue a un acuerdo con la FARC? De todas maneras yo tengo que mercar, de todas maneras yo tengo que salir a buscar trabajo, a mí no me van a dar 5 centavos, no va a mejorar las condiciones en mi barrio con el hecho de que se pongan de acuerdo estos que están en la guerra. Y entonces ahí es donde vemos cómo muchas personas no alcanzan a comprender, o no alcanzamos a comprender la estrecha relación que existe entre lo que sería esa paz política de estos guerreros, de estos que están en armas, ya sea desde la institucionalidad o en contra de esta institucionalidad, y los conflictos que ocurren en los barrios, en donde también hay a veces grupos armados de tipo delincuencial, puede ser que no tengan un ideario político claro, o los conflictos que hay entre vecinos, inclusive así no sean grupos armados ilegales, sino personas que tramitan sus conflictos, sus ansiedades, sus desesperos, sus rabias, sus indignaciones frente a muchas cosas que pasan y terminan en maltrato a las mujeres, o inclusive el caso de los feminicidios o el maltrato a los niños o a los animales. Entonces, en ese sentido, pensar en la paz es pensar en una paz integral que logre combinar estas múltiples dimensiones de los conflictos y múltiples dimensiones en donde la paz está ausente, y que hay una estrecha relación cuando un líder político o un líder religioso o un líder empresarial llama al odio, llama a la violencia, llama a responder a la violencia con más violencia. Eso tiene un efecto multiplicador, porque puede ser que el señor de la casa, analfabeto, que no tiene trabajo, etcétera, no sepa de política y no esté metido en ningún grupo armado, pero está viendo en el ejemplo cotidiano que los grandes jefes, los grandes líderes, sus referentes, actúan y responden a la violencia con más violencia, entonces se sienten como legitimados para hacer lo mismo. Eso pasa, por ejemplo, como en el fenómeno de la corrupción, que parece como que no tiene nada que ver con este tema que estamos hablando, y resulta que hay una estrecha relación, porque muchos factores de corrupción exacerban esos niveles de odio, esos niveles inclusive de indignación y de rabia, y es lo que escucha uno frecuentemente en algunas comunidades y en sectores populares que dicen, es que aquí en Colombia el que no roba es porque es bobo. Si ve, aquí roba del presidente de la República para abajo, todo el mundo roba, entonces ¿por qué yo voy a ser el más bobo de no robar? Porque diariamente estamos escuchando ese fenómeno de la corrupción, y fenómenos como la corrupción están ligados también a fenómenos de violencia, a fenómenos de no obtención de un país en paz. Entonces, me parece por eso importante que comprendamos la íntima relación que hay entre esa paz micro, si se quiere, esa paz personal, interpersonal, ya con los niveles macro y los niveles más globales. Fíjense ustedes, y para cerrar este punto, desde la paz en el hogar pareciera que tiene que ver con
lo que pasa hoy en día en las elecciones en Estados Unidos y lo que le puede pasar al mundo. Estamos, uno de los grandes 5, desde mi análisis, de 5 megatendencias de crisis peligrosas en el mundo, es la posibilidad de una guerra nuclear, pues del cual, como se ha dicho, entre chiste y serio, no quedarían sino las cucarachas, pues, por el desarrollo bélico que se tiene hoy en el mundo. Y eso depende de unos señores poderosos que ni viven en Colombia, pero que a los que en Colombia hay gente que los apoya, que pueden tomar la decisión de una guerra nuclear, ¿sí? Entonces, ahí es donde estamos conectados hoy en el mundo, no solamente de lo que pase en nuestros hogares, lo que pase en la naturaleza, con lo que pase a nivel mundial. Ese es un esfuerzo en los análisis que tenemos que hacer para mirar cómo nos debe preocupar lo que pase en otras partes también, porque nos afecta. Lo que le pase a nuestros vecinos, el peligro, por ejemplo, de una guerra sobre Venezuela, va a afectar no solamente a los venezolanos, sino también a los colombianos. Y de hecho ya estamos viviendo consecuencias de la situación crítica que viven allá. Entonces, por eso la interconexión hoy, cualquier persona de la calle sabe que tiene una idea, puede ser equivocada o acertada, de lo que pasa en Venezuela. Por lo menos saben que allá hay un conflicto, que la gente ha venido y que nos está afectando directamente a nosotros. Ese ejemplo puede servir para mirar nuevamente cómo hay una interconexión entre los diferentes dimensiones o planos o niveles de la paz de la que estamos hablando. Esa reflexión que usted hace sobre la distancia que parece marcarse entre la firma de los acuerdos y las personas en su cotidianidad, en su barrio, levantándose cada día a buscar el sustento de su familia, me recuerda también una pregunta o una afirmación más bien que suelen hacer las personas, y es que no es posible hablar de paz sin justicia social. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, ahí es donde nos remitimos esa es una visión legítima, pero cae, digamos, en la utopía, en lo que llaman algunos la paz maximalista. Indudablemente que lo deseable, creo que todos en general deseamos que en Colombia no hubiese pobreza. Colombia es uno de los países más ricos del mundo. Según estudios que hay, en Colombia se podrían alimentar muy bien 500 millones de personas. No tenemos sino alrededor de 50. Pero hay una riqueza, es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces estamos hablando de injusticia social. Cuando hablamos de pobreza es porque estamos hablando que hay un pequeño grupo de personas que concentra esa riqueza, que por eso se aprovecha del poder político y que usa las armas para rechazar a quienes se atreven a protestar o a reclamar o a denunciar esa injusticia social. Entonces, la paz social, la justicia social, implicaría una mejor redistribución de la riqueza, un mejor tratamiento o un adecuado tratamiento del medio ambiente, de todas las condiciones de vida. Eso es deseable y debemos marchar hacia allá, pero eso no se alcanza de la noche a la mañana y no se alcanza a través de un pacto como es un acuerdo. Y estamos en un país convulsionado por guerras de diverso orden, por actores de distinto tipo, que precisamente urge ponerle un fin a ese enfrentamiento cruento que produce dolor, sangre, y que es la continuación de las masacres de personas, de líderes sociales, también de empresarios, de políticos, que ha venido ocurriendo durante largas décadas. Entonces, si bien lo ideal es llegar a eso, así como se habla de que queremos una paz, dicen algunos sectores en el país, pero no con impunidad, la experiencia ha mostrado que para poder llegar a un acuerdo entre actores armados se requieren unos niveles de impunidad.
entendiendo por impunidad de que hay faltas que se cometieron, que se sabe claramente y que no se castigan o se van a castigar muy levemente, todo en aras de llegar a una reconciliación, porque precisamente en lo que ha estado enfrascada la sociedad colombiana desde el siglo XIX y como empezamos el siglo XX y continuamos ahora en el siglo XXI, es en interminables guerras y violencias. Entonces, toda una generación de jóvenes a quienes les asesinaron sus padres o fueron víctimas de desplazamiento, etcétera, que consideran que eso no puede quedar así y que reclaman justicia o venganza y se levantan en armas o se aprovechan de estar en el poder y en el Estado para desde allí hacer la venganza personal de lo que les ha ocurrido. Entonces, mientras continuemos en esos ciclos intergeneracionales de violencia, no va a haber paz. Por eso, algunos creemos que se deben llegar a unos acuerdos de cese al fuego, siendo conscientes que eso no va a resolver el problema del todo, pero es un paso necesario, un punto de partida que no es cualquier punto, cualquier logro, alcanzar precisamente ese cese al fuego para que debatamos el tipo de país que queremos, la Colombia que deseamos que beneficie a las mayorías y no solo a unos pocos, y que eso lo hagamos en confrontaciones, pero no armadas, a través del debate, como se decía popularmente en otra época, que echemos lengua en vez de echar bala, ¿sí? Es decir, que nos enfrentemos a través de las discusiones, de los argumentos, las movilizaciones que son necesarias. Aquí se han movilizado todos los sectores políticos de derecha, de izquierda, del centro, etcétera. Ese es el reflejo de una sociedad viva, una sociedad democrática, donde hay el derecho a disentir, ¿sí? El derecho a expresar la inconformidad con una u otra política o a expresar aspiraciones que se tienen de un sector que considera que es excluido o oprimido. Las mujeres se atreven a movilizarse para denunciar los feminicidios, los maltratos, el machismo, la discriminación en el hogar, en la escuela, en la calle, pero también los jóvenes que reclaman un futuro, porque muchos jóvenes hoy inclusive, algunos no tienen acceso a la educación superior, pero otros inclusive se gradúan y salen a engrosar las filas del desempleo. La situación en el campo es desastrosa. El censo agropecuario hecho por el propio gobierno muestra cómo Colombia tiene un índice de desigualdad de 0.9, de los más altos del mundo, que muestra la mayor injusticia social en el campo. Entonces, hablar de paz con justicia social es resolver esos problemas, pero algunos sectores políticos, digamos desde una izquierda radical, no armada, pero radical en el sentido prístino de tomar las cosas por su raíz, dicen, no, es que hasta que no haya justicia social aquí no habrá paz. Pero eso que es deseable nos puede llevar a que menospreciemos lo poco, que no es cualquier poco, que es por lo menos un cese al fuego, ¿sí? Hay una expresión, algunos dicen coloquialmente, lo perfecto mata lo bueno, ¿sí? En el sentido de por querer lo perfecto despreciamos lo poco bueno que pudiéramos obtener, como es por lo menos un silenciamiento de las armas, ¿sí? Entonces, ese sería mi punto de vista frente a la pregunta sobre la paz con justicia social. Lo mismo la crítica a decir que no se puede obtener paz mientras haya impunidad, que fue una de las consignas que se agitó por ciertos sectores políticos aquí en Colombia, diciendo, no, es que solamente puede haber paz si hay castigo, ¿sí? Y entonces, en esos dos extremos, en los que consideran que solo mientras haya justicia social habrá paz, y el otro extremo de que solo si hay castigo habrá paz, nos hemos debatido y le estamos negando la oportunidad a que nuestros niños, nuestros jóvenes, las nuevas generaciones logren tener una sociedad que nosotros no vivimos, que no vimos, como es una sociedad que tramita pacíficamente sus conflictos. Y siembra aquí una bandera pa' que otro siga mi canto, pa' que otro siga mi canto, y siembra aquí una bandera. Profesor Pablo,
Usted comienza su intervención haciendo alusión a una frase de Gandhi en la que el cuerpo se plantea como un territorio donde emana la paz. Sobre esos cuerpos son sobre quienes ha recaído o han recaído más bien las principales consecuencias humanitarias producidas en el marco del conflicto armado y de la violencia armada y de otras situaciones de violencia, como las violencias basadas en género que usted ya menciona. ¿Considera usted que esos cuerpos marcados de manera trágica y dolorosa por el conflicto armado y esas otras situaciones de violencia son cuerpos fértiles para la construcción de paz? Es decir, de ahí emana, a partir de ese dolor en relación al pasado presente violento, la paz. Sí, yo creo que la paz es la confluencia de múltiples miradas, de múltiples sentires, de múltiples racionalidades y visiones del mundo y de las sociedades. El movimiento de mujeres en Colombia y en el mundo, pero en concreto en Colombia, le ha aportado al tema de la paz precisamente llamando la atención a los hombres y a las mujeres y a todos los de esta sociedad, diciendo con consignas como, por ejemplo, de no queremos parir hijos para la guerra, que fue la consigna de la Ruta Pacífica de Mujeres, diciendo que, negándose a que los hijos fueran a la guerra, ya sea como miembros de grupos paramilitares, como miembros de grupos guerrilleros o inclusive como miembros del ejército y de la policía, ¿sí? Porque, dice, nuestro aporte no puede ser que los cuerpos produzcan hijos para que vayan a fortalecer estos ejércitos, pero también el cuerpo de las mujeres ha sido usado como botín de guerra, no solamente en los feminicidios, sino las agresiones sexuales de diverso orden han estado en el centro de la guerra. Y fíjense ustedes lo difícil que ha sido que se reconozca por parte de los actores armados de todos los lados las agresiones sexuales, porque es algo que se había naturalizado, ¿sí? Se entiende que las mujeres desde la antigua Grecia, y eso se toma como un hecho visto jocosamente y a veces heroicamente, las mujeres es el premio que reciben los guerreros, los triunfadores, ya sea las mujeres de los que perdieron o las mujeres de los que ganaron, pero siempre es un objeto de placer como tal. Esas miradas múltiples que inician con el movimiento de mujeres como aportando la paz, también lo retoman otros sectores que reclaman la posibilidad de tener otra opción sexual distinta al modelo hegemónico dominante de la relación de pareja hombre-mujer. Entonces, fíjense ustedes cómo en nuestro país hombres que tienen una opción sexual homosexual o mujeres que tienen una perspectiva sexual también lesbianas o bisexuales han sido discriminadas, señaladas y simbólicamente, aquí hay casos, no es para traerlo a colación en este momento, muchos casos de asesinatos sobre mujeres o sobre hombres que han sido simbólicas precisamente por la forma de agresión sexual que conlleva, que le quieren mandar un mensaje a la sociedad, ¿sí? Te matamos porque eres lesbiana o porque no aceptaste ser mía, ¿sí? Porque hay ese concepto de la propiedad sobre el cuerpo. Entonces, la paz contiene muchos elementos, es decir, eso que parece un discurso muy religioso, pero es muy humano. Si nosotros reconocemos la condición humana como de personas que estamos compuestos no solamente de razón, sino también de sentimientos, que es lo que caracterizan algunos como Falsborda, como Eduardo Galeano, los sentipensantes. La paz necesariamente pasa por los dos lados. No necesitamos solo entender una paz racional, que es los acuerdos entre unos grupos o la conciliación o algo que repetimos como
como si fuese un mantra religioso. Entonces, justicia, paz, reparación, reconciliación y no repetición, y le perdemos como la esencia, el sentido que tiene esas expresiones que son tan válidas históricamente. Es decir, la paz pasa por reconocer racional y también sentimentalmente que ha habido unos comportamientos que no deberían ser así y que la sociedad colombiana urge de frenar. Y ese freno pasa por la recapacitación y por otras ofertas que tenemos que tener en la sociedad para tramitar esos conflictos, ¿sí? En las sociedades políticas modernas existe lo que es los órganos para el debate parlamentario, que se llama como los congresos, los consejos, etcétera. Pero esa paz, y no quisiera terminar sin recordar, a veces la remitimos a lo que hacen los del Congreso de la República, los delegados que nombra el presidente o los jefes guerrilleros, pero se nos olvida que nosotros que hacemos parte de una junta de acción comunal en nuestro barrio o de un club deportivo que conformamos ahí el grupo de deportes o de, así sea, de jugar parqués o del bingo, cómo en ese mínimo espacio cotidiano concreto opera esa forma de pensar y actuar en el manejo de los conflictos. Porque a veces decimos, sí, estamos de acuerdo con la paz, allá, y entendemos por paz es allá los que se están matando a plomo, los actores armados, pero se nos olvida que esa paz también tiene que ver con nuestra vida cotidiana, porque a veces la postura más cómoda es hablemos de paz, entonces hablemos de qué pasa con las FARC y el gobierno, etcétera, y yo puedo seguir mi vida tranquilamente con mis prácticas no pacíficas. A partir de toda esta reflexión que usted nos hace en torno a la paz y a sus diferentes definiciones, versiones, visiones, entendimientos, sentires y pensares, cómo renunciar a la violencia en la tramitación de los conflictos que usted ya nos ha dejado muy claro que son inherentes al ser humano. Es decir, cómo buscar otros mecanismos diferentes a la violencia para resolver nuestras diferencias, nuestras diferentes formas de pensar, nuestras diferentes formas de ser, de actuar, en pro a la construcción de un país en paz. Yo quiero llamar la atención que este asunto de la paz es algo que nos concierne a todos, ¿sí? Cada una de nosotros, desde la posición en que esté, como docente, como ama de casa, como padre de familia, como estudiante de un colegio, de una escuela, como vecino, todos tenemos que ver y nos afecta la paz y tenemos que aportar a ella. En ese sentido, la responsabilidad política que tienen quienes conducen el país, quienes conducen la ciudad, el departamento y la nación, es absolutamente grande, de cómo aportan a que todos seamos cada día mejores ciudadanas y mejores ciudadanos en nuestra sociedad. Y serlo implica precisamente aprender a tramitar nuestros conflictos. Uno esperaría que los dirigentes políticos que tienen la responsabilidad de respetar las normas, de dar ejemplo, de hacer cumplir las leyes, fueran los primeros en dar ese ejemplo. Lo que vemos diariamente no es exactamente esto, ¿sí? A veces es muy mal el ejemplo que dan nuestros gobernantes en cuanto a la tramitación pacífica de los conflictos. Sin embargo, eso no puede ser excusa para entonces decir nosotros también podemos seguir el mismo juego de no apostarle a una paz seria, real, profunda en nuestra sociedad, porque esa es la situación en la que llevamos más de 200 años enfrascados. Entonces, la idea es cómo desde la escuela, inclusive el maestro y el estudiante contribuye a formarse. Para mí, el mayor aporte que se puede hacer
a la construcción de paz es a que aprendamos a tramitar nuestros conflictos de manera pacífica, porque lo otro, la paz se nos queda en una abstracción, en un término, bueno, ¿qué es la paz? Entonces algunos la asocian con las palomas blancas, ¿sí? O con entonces no gritar, no alzar, el silencio absoluto, como algo inmovilizado, usted no puede hablar duro porque eso rompe la paz. No, la paz no niega el reclamo, inclusive la protesta, la movilización, el exigir, el hacerle ver al otro que está equivocado, pero también dar de sí. Entonces es algo cotidianamente que se construye en la vida cotidiana. Repito, y con esto termino, como decía el filósofo antioqueño Estanislao Zuleta, tal vez de los pocos, por no decir el único filósofo que ha tenido Colombia, lo que necesitamos en Colombia no es que se acaben los conflictos, lo que necesitamos es mejores, decía él, más y mejores conflictos, precisamente porque él tenía muy claro que el conflicto no es igual a la violencia, que la violencia es una opción. Necesitamos tener mejores conflictos en el sentido de mejores tratados que se transformen positivamente. Un conflicto bien tratado al interior del hogar, entre vecinos o en toda una sociedad, trae como resultado una construcción de una ciudadanía democrática, una dignificación del ser humano, es decir, el hacernos mejores personas, mejores seres humanos, ¿sí? Ese es el gran reto que, a mi juicio, debemos enfrentarnos todos, tener claro eso y asumir ese reto, ¿sí? Y no el de esquivar el conflicto o el creer que la paz es un asunto solo de los políticos que están en las armas, sino que también es de ellos, pero también depende de cada uno de nosotros en el puesto en que esté, según la responsabilidad que tengan. Si yo soy tendero del barrio, ¿cuál es mi aporte a la paz? ¿Sí? Yo como ama de casa, como usuario del servicio de taxi o como taxista o como ingeniero o como profesional, ¿cómo puedo aportar precisamente a la paz desde mi vida cotidiana? Esa es la interrelación entre las distintas capas de la sociedad y los distintos campos del interactuar humano, que es lo que constituye precisamente esta situación de los conflictos y del sendero de paz que debemos construir ahí. Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia presentó la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición.